Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, terminamos la semana bien en el SP500, marcando un nuevo máximo histórico. Ha sido una semana bastante tranquila dentro de lo que cabe. Veníamos subiendo mucho y lo único a destacar es que no ha corregido. O sea, teniendo la subida vertical que habíamos tenido, ha aguantado en la parte alta y eso que todavía, pues, como sabéis, no se ha llegado a un acuerdo final en las negociaciones y tenemos el petróleo en $105 ahora mismo. O sea que bastante bien la semana para el SP500. Como digo, nuevo máximo. Se separa mucho de los máximos anteriores, además. El Dow Jones, en cambio, cae un 0,30%. La semana ha sido peor para el Dow Jones. Como veis, no ha alcanzado máximos históricos que marcó en febrero. El Nasdaq sí que sube y se dispara un 1,45% también hoy, por encima de los máximos anteriores, con mucha fuerza también esta subida del Nasdaq. El Nasdaq lleva una subida mucho más fuerte que la del SP500. Y el DAX alemán termina la semana repitiendo y con caída semanal. Como veis, las últimas jornadas han sido negativas. Así que en Europa un poquito peor que en Estados Unidos las cosas. En cuanto a Bitcoin, pues ahí anda jugando entre los 77.600, 78.400, oscilando arriba y abajo en el día de hoy. El gráfico diario, una vela de consolidación por debajo de la resistencia de los 78.378. Y teniendo en cuenta que la bolsa termina bien, si el fin de semana no ocurre nada extraño que nos venga de Oriente Medio, pues el lunes o el domingo por la noche podríamos cerrar muy bien la vela semanal y atacar la resistencia de los 78.738 entre el domingo y el lunes muy probablemente, ¿no? Pero bueno, todo dependerá, como digo, de que no pase nada raro durante el fin de semana. MicroStrategy baja hoy un 1,22%. No me extrañaría que estuviese vendiendo acciones Michael Saylor para seguir comprando bitcoins durante esta semana. Vamos a ver con qué nos sorprende el lunes. Y en el resto de mercados, como decimos, el petróleo está ahora mismo en 104,64, acaba de estar en 105. Es verdad que va un poco a menos en la jornada de hoy y que si no pasa nada en Oriente Medio, poco a poco el precio se debería ir relajando de nuevo hacia la zona de los 90, 95 más o menos. El oro subiendo un 0,41, pero fijaros cómo el precio se está arqueando, no hay mucha fuerza en este gráfico, tampoco en el de la plata que rebota un 1%, pero ya está girándose a la baja estos últimos días, y el platino que continúa también con caídas a pesar de que recupera desde los mínimos de hoy. El euro contra el dólar rebota después de unos días cayendo, no termina tampoco de subir del todo el dólar. Dólar australiano también rebota contra el dólar estadounidense. El dólar australiano está muy fuerte este año. Dólar canadiense baja, dólar estadounidense baja contra el dólar canadiense un 0,18% después de recuperar hacia la zona de resistencia de 1,3710. No ha podido pasarla y se va para atrás. El euro contra la libra sigue hacia los niveles que habíamos comentado estos días de 0,8640. La libra contra el yen ayer bajó un poco, hoy rebota un poco. No tengo muy claro en este caso qué es lo que va a hacer. Lo más probable es que vaya a 213,30, pero ya veremos. Y la libra contra el dólar rebota igual que los gráficos del euro contra el dólar y del dólar australiano contra el dólar, ¿no? Que son gráficos que están comportándose parecido en estas últimas jornadas. Así que, pues eso, tenemos una jornada positiva en Estados Unidos en general, aunque cae el Dow Jones, pero bueno, las empresas tecnológicas suben, el SP500 marca nuevo máximo histórico, la subida del Nasdaq es bastante fuerte, un 1,57%, es mucha subida para estar en máximos, muy bien. Y eso pues nos da bastante tranquilidad para el fin de semana. Si ya digo, si no pasa ninguna cosa rara, si no hay nuevas amenazas, nuevos ataques o alguna cosa que ponga en peligro las conversaciones, yo creo que la cosa irá bien el fin de semana y lograremos terminar el domingo una vela positiva en el gráfico de Bitcoin, en el gráfico semanal, que nos puede dar lugar a subidas posteriores en las siguientes semanas. Así que la pinta técnica no es nada mala, está bastante bien. Y nada, simplemente pues vamos a dejar pasar esos días que quedan hasta el cierre de la vela del domingo a ver qué pasa. Espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.